Alright, aquí empieza la historia. Prepárate, porque esta se complica rápido. Todo comenzó en una mañana fría, de esas que se sienten pesadas desde que abres los ojos. Yo estaba con mi hija de 6 años en un refugio para familias. Sí, un refugio. Un lugar donde la gente llega cuando ya no tiene a dónde más ir. Si nunca has intentado alistar a una niña de 6 años para la escuela. Viviendo en un lugar así, te lo puedo resumir fácil, es como intentar manejar un aeropuerto pequeño, pero los pasajeros están llorando. El sistema de seguridad es la vergüenza, y tú estás haciendo todo con un calcetín perdido. Y esa mañana, el calcetín perdido era de Laia. Y me dijo en voz bajita, de esa forma que tienen los niños cuando quieren ayudarte a no romperte por dentro. No pasa nada. Puedo usar calcetines diferentes. Levantó sus piecitos mostrando uno rosa con un unicornio y otro blanco. Que alguna vez fue blanco. Me quedé viéndolos como si fueran evidencia en un caso criminal. Bueno, es una elección de moda bastante valiente, le dije intentando sonreír. Muy de yo hago lo que quiero. Laia sonrió. Y por un segundo, solo uno, olvidé dónde estábamos. Pero entonces la puerta del refugio se abrió detrás de nosotros. Y el aire frío me regresó a la realidad sin aviso. Estábamos afuera del refugio familiar St. Brick. 6:12 de la mañana. El cielo todavía gris, como golpeado. La banqueta húmeda. El aire con ese olor a invierno, como metálico, como si el mundo hubiera sido lavado demasiado fuerte. Laia acomodó su mochila, que se veía enorme comparada con ella. Yo le subí el cierre a su chamarra y traté de no mirar el letrero. Arriba de la entrada. Refugio familiar. No era tanto la palabra refugio lo que dolía, era familiar. Como si fuéramos una categoría. Una etiqueta. Una caja donde nos habían metido. Ok, le dije, fingiendo energía. El camión de la escuela llega en 5 minutos. Ella asintió. Laia era valiente de una forma silenciosa. De esas niñas que te hacen sentir orgulloso y culpable al mismo tiempo, porque sabes que está aguantando más de lo que debería. Entonces me miró y preguntó bajito. ¿Todavía tengo que decir mi dirección cuando la maestra Cole pregunte? Se me cerró el estómago. No creo que hoy pregunte eso, le respondí rápido. Ella no insistió. Solo bajó la mirada a sus zapatos, y luego me volvió a ver, como si me estuviera guardando en su memoria. Como si necesitara asegurarse de que yo seguía siendo yo. Mamá, dijo despacio. ¿Nos vamos a volver a mudar otra vez? Abrí la boca, y no salió nada. Y justo en ese silencio, un sedán negro se detuvo frente a la banqueta, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. No era un taxi. No era un Uber. No era el tipo de coche que normalmente se detiene frente al refugio St. Brick, a menos que alguien se haya equivocado de camino y lo haya lamentado en cuanto vio el lugar. El coche negro se detuvo con calma, como si ese sitio le perteneciera. La puerta se abrió. Y entonces bajó una mujer con un abrigo perfectamente entallado, del color de la noche más profunda. Evelyn Hart. Mi abuela. No la había visto en más de un año. Y en mi mente eso era claro, porque mi vida siempre se dividía en 2 partes, antes de que todo se rompiera, y después. Y ella pertenecía al antes. Se veía exactamente igual que siempre, elegante, firme, impecable, y un poco intimidante. No en el sentido de alguien cruel, sino en ese tipo de persona que puede terminar una discusión en una sala de juntas con solo levantar una ceja. Sus ojos me encontraron primero. Vi reconocimiento. Luego confusión. Y después, su mirada bajó hasta Laia. Y ahí algo cambió en su rostro. Algo rápido. Algo como una grieta en vidrio fino. Miró el letrero arriba del refugio. Refugio familiar. Luego volvió a mirarme. Maya, dijo. Mi nombre sonó extraño en su voz. Como si no lo hubiera dicho en mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi primer instinto fue mentir.
No porque pensara que me iba a juzgar, sino porque no soportaba la idea de ser vista de verdad. Estoy bien, respondí rápido, automático, como lo dicen muchas mujeres cuando ya están cansadas de todo. Estamos bien. Es temporal. Los ojos de Evelyn bajaron. Primero a los calcetines diferentes de Laia. Luego a mis manos. Rojas. Secas. Agrietadas. Por el frío, por el gel, por todo lo que una persona no debería tener que aguantar al mismo tiempo. Su voz bajó. Maya, repitió otra vez, más lento. Y entonces lo dijo. ¿Por qué no estás viviendo en tu casa en Hawthorne Street? Sentí como si el mundo se inclinara un poco. Parpadeé. ¿Qué? Ella no lo repitió como si yo no entendiera. Lo repitió como si pensara que en cualquier momento podía desmayarme. La casa, dijo, marcando cada palabra. En Hawthorne Street. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que lo sentía en la garganta. ¿Qué casa? Pregunté. No tengo casa. Evelyn me miró como si acabara de hablar en otro idioma. Y pude ver algo en sus ojos. Cálculo. No emoción, cálculo. Como si su mente estuviera corriendo números, fechas, posibilidades, buscando dónde estaba el error. Laia me jaló la manga con suavidad. Mamá, susurró. ¿Si tenemos casa? La miré. Sus ojos estaban grandes. Esperanzados. Y eso fue lo que más dolió. Tragué saliva. No, cariño, le dije a Laia con suavidad. No tenemos casa. El rostro de Evelyn cambió de inmediato. Se quedó completamente quieta. Y cuando mi abuela se quedaba así de quieta, normalmente significaba que algo iba a romperse. Sin decir nada, dio un paso hacia adelante. Pero no hacia mí. Hacia Laia. Se agachó frente a ella. Y eso fue casi lo más impactante de todo, porque Evelyn Hart no se agachaba por nadie. Ella se sentaba en sillas que costaban más que mi sueldo de un mes y hacía que el mundo se acomodara a su alrededor, no al revés. Pero ahí estaba, bajando a la altura de mi hija. ¿Tú eres Laia? Preguntó con voz más suave. Sí, susurró ella, tímida. Evelyn esbozó una pequeña expresión distinta, casi humana. Es un nombre muy bonito. Luego levantó la mirada hacia mí y volvió a endurecerse. Suban al coche, dijo. Parpadeé. Abuela. Suban al coche, repitió. No había discusión posible en su tono. No era una invitación. Era una decisión ya tomada. Sentí como la sangre me subía a la cara. Ira, vergüenza, alivio, todo mezclado al mismo tiempo. Evelyn abrió la puerta trasera del sedán. Yo dudé. Laia me miró. Mamá, dijo bajito, pero firme. Está bien. Y el hecho de que mi hija de 6 años me estuviera calmando, fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. Asentí. Está bien. Laia subió primero, abrazando su mochila como si fuera lo único seguro que tenía. Yo me senté a su lado, todavía con la sensación de que en cualquier momento alguien iba a tocarme el hombro y decirme que todo era un error. La puerta se cerró. Y el silencio dentro del coche se sintió, demasiado fino, demasiado perfecto. Como algo caro. Evelyn no arrancó de inmediato. Se quedó mirando al frente, con ambas manos suaves sobre el volante. Entonces habló, muy tranquila. Para esta noche, dijo, voy a saber quién hizo esto. Se me apretó el estómago. Ella giró la cabeza ligeramente hacia mí. Yo tragué saliva. Abuela, no entiendo. No, respondió ella. No entiendes. Y eso me dice todo. Sacó su teléfono. Marcó un número. Llama a Adam, dijo apenas contestaron. Una voz masculina respondió rápido. Señora Hart. Adam, dijo Evelyn con calma absoluta. Quiero al administrador de la propiedad de Hawthorne Street en la línea. Y quiero respuestas simples.
Pausa. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién está viviendo ahí? ¿Y si alguien ha estado recibiendo dinero por esa propiedad? Se me heló la sangre. ¿Dinero? Me quedé mirando su perfil. La línea firme de su mandíbula. La forma en que hablaba, como si estuviera pidiendo un café, no como si estuviera destapando algo peligroso. Y en ese momento entendí algo que me hizo sentir peor que la vergüenza. Yo no solo estaba avergonzada. Estaba parada justo en el borde de algo mucho más grande, y mucho más oscuro. Si me hubieras preguntado 6 meses antes si algún día estaría en un refugio con mi hija, me habría reído. No porque pensara que era imposible, sino porque estaba segura de que no podía pasarme a mí. Y esa clase de seguridad es peligrosa. No te protege. Solo hace que la caída duela más. 6 meses antes. Yo todavía trabajaba como asistente de enfermería en el hospital St. Jude. Turnos de 12 horas. Luces de llamado encendiéndose sin parar como máquinas tragamonedas. Personas pidiéndome cosas que no tenía. Tiempo. Respuestas. Milagros. Estaba agotada, pero seguía de pie, sobreviviendo como podía. Y entonces me mudé con mis padres. Supuestamente iba a ser algo temporal. Pero ya sabes cómo empieza eso, todo en la vida empieza con un solo por mientras. Mi papá, Robert, tenía esa voz tranquila y razonable que la gente siempre cree. Y mi mamá, Diane, tenía esa sonrisa suave que parecía amable, pero que en realidad te hacía sentir que te estaban haciendo un favor incluso cuando te estaban quitando el piso de abajo. En estos días, ya ni los llamo mamá y papá. Ya no encaja. Me dijeron. Pueden quedarse aquí hasta que vuelvas a ponerte de pie, dijo Diane con esa voz dulce. Laia necesita estabilidad. La familia apoya a la familia. Yo debía haber escuchado lo que no se decía en esa frase. Pero no lo hice. Al principio fue tolerable. El departamento de mis padres era pequeño, pero nos acomodamos. Laia dormía en mi antiguo cuarto. Yo trabajaba. Pagaba lo que podía. Mantenía la cabeza baja. Solo, seguía. Pero luego empezaron los comentarios. No eran ataques directos. No, eran peores. Pequeñas cosas. Cosas que, si luego las cuentas, suenan exageradas. Siempre estás cansada, decía Diane. Tal vez deberías organizar mejor tu vida. Robert soltaba un suspiro cada vez que los juguetes de Laia quedaban en el piso. Solo queremos mantener la casa en orden. Y así, poquito a poquito, te hacen sentir como si tú fueras el problema. Una noche, después de un turno doble en el hospital, regresé con los pies destruidos y la mente apagada. Ni siquiera había cerrado bien la puerta cuando Diane ya estaba sentada en la mesa de la cocina. Como si estuviera a punto de darme un diagnóstico médico. Tenemos que hablar, dijo. Y yo ya sabía lo que venía. Ese tono no lo confundías. Y creemos que ya es momento de que seas independiente, continuó suave. Ya has estado aquí suficiente tiempo. Me quedé quieta. ¿Qué estoy intentando?, dije, controlando la voz. Los rentas están carísimas, los depósitos. Diane me interrumpió sin levantar la voz. Eres madre, dijo. Si eres una buena madre, lo vas a resolver. Me quedé helada. De verdad miré alrededor un segundo, como si alguien más hubiera dicho eso, no ella. Robert carraspeó, incómodo, pero firme. 30 días, dijo. Es razonable. No somos monstruos. Y yo quería gritar. De verdad quería gritar. Pero en ese departamento, gritar nunca servía de nada. Solo les daba algo más que señalar después. Así que simplemente. Asentí. Está bien, y yo intenté. De verdad intenté. En los descansos del hospital, me ponía a buscar departamentos. Con el café de la cafetería en una mano y el teléfono en la otra, deslizaba anuncios sin parar, como si en algún momento uno fuera a decir este es para ti. Llamaba a los lugares. Y siempre era lo mismo. Primer y último mes.
Depósito. Comprobantes de ingresos. Historial de crédito. Lo sentimos, ya elegimos a otro candidato. Cada día se sentía como subir una montaña con Laia cargada en la espalda, sin llegar nunca a la cima. Y entonces llegó la noche en la que mis padres decidieron que esos 30 días en realidad eran solo una sugerencia. Acababa de salir de un turno tardísimo. Había ayudado a un señor mayor confundido a regresar a su cama 3 veces. Había limpiado una charola derramada. Había sostenido la mano de una mujer que lloraba porque tenía miedo de una cirugía. Llegué a casa después de la medianoche. Y en cuanto vi el pasillo del departamento de mis padres, supe que algo estaba mal. La luz del pasillo estaba encendida. Y mi estómago se apretó de inmediato. 2 cajas de cartón estaban afuera de la puerta. Mis cajas. Me quedé viéndolas unos segundos, como si mi mente se negara a aceptar lo que estaba viendo. Luego intenté abrir la puerta. Cerrada. Toqué. Silencio. Toqué otra vez, más fuerte. Y por fin, la puerta se abrió apenas. El rostro de Diane apareció, tranquilo, como si fuera un martes normal. Baja la voz, susurró, molesta. Los vecinos. Sentí como algo dentro de mí se rompía un poco. ¿Por qué mis cosas están afuera? Pregunté. La voz de Robert sonó desde adentro, sin emoción. Te lo dijimos, Maya. Independencia. No han pasado 30 días, dije, y mi voz ya temblaba. Diane ni se inmutó. Los planes cambian. Miré detrás de ella. Y entonces lo vi. Laia. Estaba en el piso, junto al zapatero. Hecha bolita. Con su chamarrita doblada debajo de la cabeza como almohada. Dormida a medias. Con los zapatos puestos. Como si la hubieran acomodado ahí hace horas, esperando el momento en que yo pudiera recogerla y desaparecer sin hacer ruido. Se me cerró la garganta. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Dije entre dientes. Diane sonrió. Una sonrisa fina. Satisfecha. Tú siempre encuentras la manera, dijo. Vas a ver que lo resuelves. Y luego, como si me estuviera haciendo un favor. No hagas un escándalo. Me quedé ahí parada, con mis cajas en el pasillo, el ruido en los oídos como si todo estuviera zumbando. Entré apenas un momento. Me agaché. Y con cuidado, levanté a Laia. Ella hizo un sonidito dormido, y automáticamente me rodeó el cuello con los brazos. Como si su cuerpo ya supiera que yo era su único lugar seguro. Di un paso hacia atrás. Y mientras salía al pasillo, la mano de Diane ya estaba en la puerta. La puerta se cerró. Laia se movió un poco. Mamá, murmuró dormida. Está bien, mentí de inmediato. Estamos en una pijamada. Empujé las cajas en el coche y manejé. No recuerdo toda esa noche con claridad, pero sí recuerdo fragmentos. Las luces de la calle pasando una tras otra. Mis manos temblando en el volante, sin poder calmarlas. Y a Laia dormida en el asiento trasero, hecha bolita, como un signo de interrogación pequeño, como si su cuerpo también estuviera preguntando qué estaba pasando. Y yo pensando lo mismo una y otra vez. ¿Cómo llegamos a esto? Al día siguiente intenté arreglarlo. Porque eso es lo que yo hago, yo arreglo cosas. Limpio desastres. Sostengo a personas que ya no pueden sostenerse solas. Sigo funcionando aunque esté rota por dentro. Llamé a Diane. No contestó. Llamé a Robert. Contestó una vez. Lo estamos haciendo porque te queremos, dijo, como si leyera un guión. Amor duro. Y colgó. Así, sin más. Fui a trabajar de todos modos, porque la renta que no tenía no se iba a pagar sola. Para el tercer día, ya tenía la cara hundida del estrés y el estómago me dolía por comer pura comida barata de gasolinera. Intenté un motel. Una noche, luego 2, y el dinero se acabó. En la escuela, una orientadora notó que Laia estaba muy callada.
Le preguntó si todo estaba bien. Yo mentí. Otra vez. Pero la mujer volvió a preguntar, con más cuidado. Y entonces vi a Laya mirándome. Con esos ojos grandes. Observando cómo yo aprendía a mentir, como si estuviera aprendiendo también. Y eso me rompió algo. Así que dije la verdad. 2 días después estaba llenando formularios de un refugio. Laya estaba sentada a mi lado, moviendo las piernas como si estuviéramos en una sala de espera cualquiera. La trabajadora social era amable, pero se le notaba el cansancio. Como alguien que ya ha visto demasiado. Necesitamos su información, dijo. ¿Dónde pasó la noche ayer? Tragué saliva. Que en mi coche, respondí. Ella solo asintió, como marcando una casilla. Entonces Laya se inclinó hacia mí y susurró, demasiado fuerte. ¿Este es nuestro hogar ahora? La mujer se quedó incómoda. Yo sonreí demasiado rápido, tratando de arreglarlo. No, dije de inmediato. No, cariño. Quise decir es temporal. Pero esa palabra, ya no se sentía como verdad. Se sentía como una broma. Esa noche, Laya se quedó dormida en una cama estrecha junto a mí, en un cuarto que olía a cloro y comida recalentada. Yo me quedé despierta. Escuchando. Detrás de las paredes delgadas se oían otras familias, bebés llorando, alguien susurrando todo va a estar bien una y otra vez, como si fuera una oración. Tenía el teléfono en la mano. Pensé en llamar a mi abuela. Evelyn Hart no era el tipo de persona a la que le llamas para llorar. Era el tipo de persona a la que llamas cuando necesitas resolver algo imposible. Pero toda mi vida me habían enseñado a no molestarla. Tu abuela odia el drama, decía Diane. No le gustan las debilidades. No te exhibas. Y cuando le escribí a mi mamá después del desalojo, preguntando si Evelyn sabía lo que estaba pasando, me respondió al instante. Tu abuela está en el extranjero. Está ocupada. No la metas en esto. Era increíble lo rápido que podía responder cuando le convenía. Así que no llamé. Me dije a mí misma que yo podía con esto. Que yo lo iba a resolver. Me repetí muchas veces que no quería verme patética. Me lo dije en la cabeza una y otra vez, como si repetirlo fuera suficiente para que no me rompiera. No llores. No pidas ayuda. No te veas débil. Y aún así. En una mañana fría de invierno, mi abuela se bajó de un sedán negro frente a un refugio, me miró y me preguntó por qué no estaba viviendo en mi casa de Hawthorne Street. Y en ese instante entendí algo que me cayó encima como un golpe. No solo tenía un problema de vivienda. Tenía un problema de familia. Y alguien me había estado mintiendo durante muchísimo tiempo. De vuelta en el coche, Evelyn ya estaba en una llamada. Yo no escuchaba a la otra persona. Solo su voz. Fría. Precisa. Filosa como vidrio. ¿Quién firmó por las llaves? Preguntó. Pausa. ¿Y la casa está ocupada? Se me cayó el estómago. Evelyn no reaccionaba como alguien sorprendido. Reaccionaba como alguien que ya sospechaba la respuesta, y solo la estaba confirmando. Envíale el expediente a Adam, dijo. Todo. Y colgó. Luego me miró por fin. Pero no con lástima. Con certeza. Como si ya estuviera viendo una imagen completa que yo apenas empezaba a entender. Yo, con las manos temblando, mandé un mensaje a la escuela de Laya. Emergencia familiar. Laya no asistirá hoy. Sin explicación. Sin historia. Sin justificar nada. Solo la verdad en la forma más pequeña y menos vergonzosa que pude escribir. Evelyn manejó hasta un diner que estaba a unos 10 minutos. De esos lugares con ventanas cálidas, una campanita en la puerta y menús que huelen a jarabe dulce aunque no hayas pedido nada. Cuando entramos, el calor del lugar me pegó en la cara tan fuerte que casi me hace llorar. No por tristeza. Por el simple hecho de sentir calor otra vez. Nos sentamos en una mesa.
Laia encontró de inmediato el menú infantil y empezó a colorear un panqué sonriente como si ese dibujo le hubiera hecho algo personal. Evelyn pidió chocolate caliente para ella sin preguntarle a nadie. La vi hacerlo. Y me dio una rabia rara. No contra ella. Contra todo. Porque era tan fácil ser amable. Tan simple. Y mis padres habían elegido lo contrario como si fuera normal. Evelyn volvió a sacar su teléfono. Abuela, empecé. Pero me detuve. Porque no sabía ni qué estaba preguntando. ¿Qué casa? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo mi vida terminó siendo un letrero de refugio? Evelyn no respondió ninguna de mis preguntas como yo las estaba pensando. Solo habló con calma. Voy a hacer otra llamada. Vas a escuchar y no vas a interrumpir. Tragué saliva. Asentí. Fue el tipo de asentimiento que das cuando estás en una mesa de hospital, y el cirujano ya empezó a operar. Evelyn tocó la pantalla y puso el teléfono en altavoz. Una llamada. 2 timbres. Y entonces, la voz de mi madre. Diane. Dulce. Brillante. Perfecta. Como si estuviera actuando en una obra de teatro en la que le tocaba el papel de mamá amorosa. Evelyn. ¡Qué sorpresa!, dijo con entusiasmo. ¿Cómo estás? La voz de Evelyn no cambió. Siguió tranquila. Casi amable. Estaba pensando en Maya, dijo. ¿Cómo está? Sentí que el estómago se me iba hasta los pies. Hubo una pausa mínima. De esas pausas pequeñas, donde alguien decide qué versión de la verdad le conviene más. Y entonces Diane respondió. Sin dudar. Segura. Como si ya hubiera practicado esa frase frente al espejo. Ay, ella está muy bien, dijo. Ya está viviendo en la casa. Está estable. Le encanta. Ya sabes cómo es Maya, quería espacio, así que no quisimos molestarla. Me quedé mirando la mesa pegajosa del diner como si pudiera abrirse y tragarme entera. Enfrente de mí, Laia coloreaba en silencio. Tarareaba bajito. Tranquila. Ella no entendía las palabras, pero sí entendía el tono. Levantó la mirada hacia mí un segundo. Vio mi cara. Y volvió a su dibujo con más fuerza, como si colorear más duro pudiera borrar lo que estaba pasando. Diane siguió hablando. Llena de frases bonitas. Que estaba muy ocupada. Que estaba orgullosa. Que la familia es lo más importante. Y Evelyn la dejó hablar. No la interrumpió. No la detuvo. No la corrigió. Solo escuchó. Porque Evelyn no apresuraba a los mentirosos. Les daba suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. Al final, Evelyn dijo con calma. Qué bueno saber eso. Y colgó. Así. Sin pelea. Sin acusación. Sin te caché. El silencio que quedó en la mesa fue pesado. Yo sentí la garganta cerrada. O sea que, ella sabía, dije, más para mí que para alguien más. Sabía todo el tiempo. Solté una risa corta. Pero no era risa. Era casi tos. Evelyn me miró fijo. Sin emoción. Sin duda. Sabía lo suficiente para mentir sin pensar, dijo. Eso me dice todo lo que necesito saber. Yo me quedé congelada. Y entonces Laia empujó su hoja de colores hacia mí. Mamá, mira, dijo con una sonrisa pequeña. Hice el panqué morado. Forcé una sonrisa tan rápido que seguro se vio rara. Wow, dije. Ese panqué es increíblemente valiente. Laia soltó una risita, y por medio segundo sentí que el pecho se me aflojaba. Pero entonces Evelyn se inclinó un poco hacia mí, bajó la voz y dijo algo tan simple, que debía haber escuchado meses atrás. Yo te conseguí una casa, dijo. En Hawthorne Street. Tus padres iban a encargarse de la entrega, llaves, mudanza, todo. Me dijeron que ya estaba hecho. Mi mente intentó procesarlo. Una casa. Para nosotros.
Y mis padres habían estado viviendo su vida como si esa frase nunca hubiera existido. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Escuché mi voz salir antes de pensarla. Y en cuanto lo dije, me sentí tonta. Como si estuviera reclamándole a la única persona que realmente había aparecido. Evelyn no se inmutó. Porque confié en tus padres, respondió. Y ese fue mi error, no el tuyo. Luego se levantó. Caminó unos pasos lejos de la mesa para que Laia no escuchara y empezó a hacer llamadas. Rápidas. Secas. Eficientes. Yo solo alcanzaba a oír fragmentos. Thousand file. Resumen limpio. Registro de llaves. Historial de la propiedad. Pagos de inquilinos. Sí. Hoy, dijo al final. Cuando volvió, no se sentó como alguien que va a quedarse a conversar. Se sentó como alguien que ya está en movimiento. No vas a regresar a ese refugio, dijo. Mi orgullo quiso levantarse y discutir. Pero el cansancio lo empujó de vuelta al asiento. Está bien, susurré. Y esa fue la palabra más honesta que había dicho en todo el día. Una hora después, Laia estaba brincando en una cama de hotel como si fuera un trampolín, como si el mundo nunca hubiera sido cruel. Encontró un jabón pequeño de cortesía, lo olió con exageración y declaró. Huele a abuelita elegante. Evelyn estaba de pie junto a la ventana, teléfono en mano, viendo el tráfico como si fuera un campo de batalla. No me explicó todo. No hacía falta. Lo importante no eran los detalles todavía. Lo importante era que algo se estaba moviendo, y que por primera vez yo no tenía que cargarlo sola. Esa noche, después de que Laia se quedó dormida entre sábanas limpias con su conejito de peluche bajo la barbilla, Evelyn se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana y habló otra vez. Tus padres van a hacer un evento, dijo. Es importante para ellos. Un lugar, invitados, discursos, todo el espectáculo. Se me apretó el estómago. ¿Cuándo? Pregunté. Evelyn siguió mirando las luces de la ciudad. Pronto, respondió. Y vamos a estar ahí. No lo dijo como amenaza. Lo dijo como una decisión ya tomada. 3 días después, estaba en el baño del hotel mirándome en el espejo. Parecía otra versión de mí, como si me hubieran lavado en una lavadora y dejado secar bajo una tormenta. Evelyn había insistido en comprarme un vestido. No era un vestido caro. Era uno limpio. Simple. De esos que no llaman la atención, pero tampoco te hacen sentir invisible. No necesitas armadura, me había dicho Evelyn. Necesitas dignidad. No estaba segura de que la dignidad viniera en tela de poliéster, pero entendí la intención. Laia llevaba un vestidito azul con medias. Giró una vez en el cuarto del hotel y dijo feliz. Me veo como princesa. ¿Y si te ves?, le respondí, y se me cerró la garganta. En el camino hacia el evento, el estómago se me retorcía tanto que pensé que iba a vomitar. ¿Y si me congelo? Pregunté en voz baja. Evelyn no me miró. Entonces hablo yo. Tragué saliva. ¿Y si lo niegan todo? Lo van a negar, dijo ella, sin dudar. ¿Y si todos piensan que yo? Me quedé a medias. Ni siquiera tenía la palabra. Evelyn por fin volteó hacia mí. Su mirada era firme. Directa. Maya, dijo. Ha sobrevivido a cosas peores que una sala llena de mentirosos. El coche se detuvo frente al lugar. Un salón de eventos dentro de un hotel. Uno de esos lugares con luces suaves y sonrisas falsas. En la entrada había un letrero. Cena familiar Hart Collins. Claro que sí. Mi madre no hacía eventos porque le gustaran las personas. Los hacía porque le gustaban los testigos. Adentro había familiares que no veía hace meses, tías, tíos, primos, gente con opiniones y guisos, solo que los guisos ahora eran comida servida en bandejas elegantes, como sobornos pequeños y comestibles. Al fondo del salón había una pantalla de proyección y un micrófono.
Porque mi madre no podía servir una cena sin servir también una historia. Antes de entrar, Evelyn se detuvo en una puerta lateral. Habló con una mujer del staff. La mujer asintió y abrió un cuarto pequeño junto al salón principal. Era silencioso. Cálido. Con botellas de agua y galletas. Este es para Laia, dijo Evelyn. No necesita estar en el centro de esto. Laia entró con cuidado, dio un paso y luego otro, y miró a Evelyn con seriedad. ¿Si hay snacks?, preguntó. Sí, respondió Evelyn. Buenos. Ok, dijo Laia, como si eso fuera un contrato legal. Un asistente se quedó con ella. Laia me saludó con la mano, sin saber que le estaban protegiendo de un desastre familiar. Luego Evelyn me miró. Tú entras primero, dijo. Y entendí exactamente lo que estaba haciendo. Que me vieran a mí primero. Que se rompieran un segundo antes de verla a ella. Entré sola al salón. Las voces bajaron un poco. Luego siguieron. Como pasa cuando la gente siente algo extraño, pero no quiere ser la primera en decirlo. Y entonces Diane me vio. Su sonrisa apareció automática. Y se rompió un poco. Como señal de internet fallando. Sus ojos recorrieron mi vestido. Mi postura. El hecho de que ya no me veía como alguien ahogada. Sus dedos apretaron la copa de vino. Robert me vio un segundo después. Su risa murió a la mitad. Su mandíbula se tensó, como si estuviera masticando una idea incómoda. Ninguno de los dos se acercó. Ninguno preguntó por mí. Ninguno preguntó por Laia. Hicieron lo único que hace la gente cuando no sabe si está frente a un problema o una amenaza. Sonrieron. Y esperaron. Yo me quedé cerca de la orilla del salón. Y dejé que el silencio hiciera su trabajo. El humor seco a veces es lo único que evita que uno grite. Así que me permití un pensamiento rápido, casi absurdo. Míranos, una cena familiar. Donde lo más importante parece ser quién se sienta dónde. Y por un segundo, eso fue lo único que me sostuvo. Un minuto después, el ambiente cambió. No fue un cambio ruidoso. Fue como cuando baja la temperatura en una habitación sin que nadie toque el aire acondicionado. Evelyn Chart entró. Tranquila. Sin prisa. Con ese tipo de control absoluto que no necesita explicarse. A su lado venía un hombre con una carpeta delgada y una laptop. Se veía como alguien que nunca ha levantado la voz en su vida, porque simplemente no lo necesita. Diane se puso pálida. Pero no pálida de sorpresa. Pálida de mi plan completo acaba de encontrar un agujero. Robert se enderezó de inmediato, como siempre hacía cuando quería parecer víctima antes de que alguien lo acusara de algo. Evelyn saludó a unos cuantos familiares con un simple gesto, como si realmente solo hubiera venido a cenar. Luego miró a mi madre. Diane, dijo con calma. Antes de comer, quiero aclarar algo que me dijiste. La sonrisa de mi madre se tensó. Y claro, mamá, respondió rápido. Evelyn siguió igual de tranquila. Me dijiste que Maya estaba viviendo en la casa de Hawthorne Street. El silencio cayó en la mesa. Y no fue porque a alguien le importara Hawthorne Street. Fue porque de repente a todos les importó la cara de Diane. Sus ojos se movieron rápido. Puso su copa en la mesa como si de pronto pesara demasiado. Bueno, sí, ella, dijo, riéndose demasiado rápido. Evelyn levantó la mano. No hagamos esto con suposiciones, dijo. Hagámoslo con hechos. Miró al hombre con la laptop. Él dio un paso adelante y conectó el proyector como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. La primera diapositiva apareció. Hawthorne Street. Resumen. Un murmullo recorrió el salón. La boca de Diane se abrió. Pero no salió nada. Evelyn no hablaba como si estuviera dando un discurso. Hablaba como si estuviera leyendo el clima. Esta propiedad fue asignada para Maya y Laia, dijo. En la pantalla apareció una línea simple que lo confirmaba. Luego cambió la diapositiva. Llaves entregadas a Diane Hart Collins.
Fecha, julio. Evelyn dejó el dato en el aire un segundo. Luego otra diapositiva. Una captura de una publicación. La casa de Hawthorne listada como renta amueblada. Fotos de la sala. La cocina. El cuarto. La gente en la mesa se inclinó un poco hacia adelante sin darse cuenta. Diane empezó a apretar las manos. Luego otra diapositiva. Un resumen de contrato. Nombres borrosos. Fechas claras. Inquilinos ingresaron, agosto. Y entonces, la sala cambió por completo. La siguiente imagen. Una hoja de pagos del administrador de la propiedad. Cuenta de depósitos de renta. Con una nota visible. Cuenta proporcionada por Diane y Robert. Silencio absoluto. Evelyn ni siquiera subió la voz. Diane, dijo con calma. No solo tomaste las llaves. Miró alrededor del salón, asegurándose de que todos escucharan. Rentaras la casa que estaba destinada para mi nieta y mi bisnieta. Pausa. Y enviaste los pagos a una cuenta que tú controlas. Robert fue el primero en explotar. Levantó la voz, intentando recuperar el control del salón. Esto es inapropiado, dijo fuerte. ¿Qué es un evento familiar? Evelyn giró la cabeza hacia él, sin prisa. Sí, respondió con calma. Por eso lo estoy haciendo aquí. Diane encontró su voz, pero sonaba delgada, desesperada. Se lo íbamos a decir, dijo rápido. Era temporal. Necesitábamos. Temporal, repitió Evelyn. Sus ojos se movieron un segundo hacia el lado del salón, donde estaba el cuarto donde Laia no se veía, pero seguía presente. Desplazaste a una niña, dijo Evelyn. El salón se quedó completamente quieto. Pausa. Y luego terminó la frase. Por ganancia. Alguien soltó un sonido de sorpresa. Alguien susurró. No puede ser. Diane empezó a llorar. Pero ahora sí eran lágrimas reales. Teníamos deudas, dijo entre sollozos. No entiendes. Evelyn no cambió su expresión. Ni un poco. Entiendo lo suficiente, dijo. Y ya terminé de financiar sus decisiones. Se giró un poco para que todos escucharan. A partir de este momento, Diane y Robert no reciben nada de mí. No más ayuda. No más transferencias. No más herencia. El rostro de Robert se deformó. No puedes hacer eso, dijo. Sí puedo, respondió Evelyn. Y ya lo hice. El hombre con la laptop dio un paso adelante, tranquilo. Diane Collins. Robert Collins, dijo con educación. Estos documentos son para ustedes. Cerca de la salida había un oficial uniformado. No era dramático. No era agresivo. Solo estaba ahí. Presente. Porque Evelyn no jugaba con escenas improvisadas. Diane miraba los papeles como si quemaran. Robert los tomó con manos temblorosas. Y luego miró alrededor del salón. Y por fin entendió. Esto ya no era una discusión familiar. Era una reputación cayendo en público. La voz de Evelyn siguió firme. No se comunicarán con Maya, dijo. Cooperarán y responderán por lo que hicieron. Diane giró hacia mí, desesperada. Maya. Dijo. Dile que pare. Somos familia. Algo dentro de mí se enfrió. Y se volvió claro. Deberías haberlo recordado, dije en voz baja, antes de hacer negocio con la casa de mi hija. El rostro de Diane se quebró. Yo no sentí felicidad. Sentí algo más simple. Alivio. Alivio de que por fin la verdad estaba dicha. Alivio de no estar loca. Alivio de saber que Laia nunca tendría que aprender a sonreír mientras la humillan, como yo lo hice. No me quedé a ver lo que siguió. Salí del salón. Caminé por el pasillo. Abrí la puerta del cuarto privado. Laia levantó la mirada con la boca llena de galletas. Ya terminamos, mamá.
Me agaché. La abracé fuerte. Tan fuerte que hizo un pequeño sonido. Sí, susurré. Ya terminamos. Ella se recargó en el asiento y me miró con cuidado, como si estuviera revisando si en mi cara todavía quedaban nubes de tormenta. Luego preguntó bajito. ¿Podemos irnos a casa? Tragué saliva. Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no dolió tanto. Sí, le dije. Sí podemos. Evelyn nos esperaba en el pasillo. No volteó hacia el salón. No lo necesitaba. Ya no había nada ahí que le interesara ver otra vez. En el coche, Laia se recargó en mi hombro casi de inmediato y se quedó dormida. Yo me quedé mirando por la ventana. Las manos todavía me temblaban un poco. Abuela, susurré. ¿Y ahora qué sigue? Evelyn no quitó la vista del camino. Ahora, dijo con calma, recuperamos lo que era tuyo. 6 meses después. Nuestra vida es aburrida. Pero en el mejor sentido posible. Vivimos en la casa de Hawthorne Street. Laia tiene su propio cuarto, sus cortinas, y una galería de dibujos chuecos pegados en la pared con cinta. Ella camina a la escuela como si el mundo siempre hubiera sido seguro. Y esa es la parte más importante. Yo sigo siendo asistente de enfermería, pero ahora por elección, no por estar atrapada. Estoy estudiando para convertirme en enfermera registrada, paso a paso. Y por primera vez, mi energía ya no se va en sobrevivir, sino en construir. Evelyn nunca pagó mi vida. Ella llegó cuando más se necesitaba, y se aseguró de que nadie pudiera volver a esconder la ayuda o manipularla. Los domingos viene con pan dulce y hace como que solo viene a ver a Laia. Pero Laia no se la cree. Abuela Evelyn, le dice, ¿te gusta nuestra casa? Evelyn siempre se queda en silencio un segundo. Como si tragara algo pesado. Y luego responde. Sí, me gusta. En cuanto a Diane y Robert. Resulta que no puedes rentar la casa de otra persona, quedarte el dinero y seguir llamándolo familia. El dinero que tomaron no se quedó gratis. Tuvieron que devolverlo. Y la investigación que siguió hizo que toda su imagen respetable desapareciera en público. Cuando Evelyn los cortó por completo, sus deudas escondidas salieron a la luz como cucarachas cuando se prende la luz. La gente dejó de invitarlos. Las llamadas dejaron de contestarse. Mi madre intentó contactarme. No para disculparse. Para negociar. La bloqueé. Porque ya estoy cansada de negociar lo básico, respeto, verdad, dignidad. Y ahora te pregunto a ti. ¿Evelyn hizo lo correcto, o se pasó de la raya? Al final, ya no hubo más llamadas. No más versiones alternativas de la verdad. No más puertas cerradas con excusas bonitas. Solo silencio, y vida. La vida real. Una tarde cualquiera, Laia llegó de la escuela corriendo por el pasillo de Hawthorne Street, con las trenzas medio deshechas y la mochila golpeándole la espalda. «Mamá», gritó. Hoy aprendimos que las casas también tienen historia. Me reí mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Ah, sí. ¿Y cuál es la historia de esta casa? Ella se detuvo, pensó un segundo, y dijo con toda la seguridad del mundo. Que antes estaba triste, pero ya no. Y siguió corriendo a su cuarto como si acabara de resolver el universo. Me quedé quieta un momento. Porque los niños tienen esa forma rara de decir la verdad sin darse cuenta. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché el sonido de una notificación. El teléfono. Lo miré sin ganas. Número desconocido. Pero ya no sentí miedo. Solo curiosidad. Lo abrí. Un mensaje corto. De mi madre. Necesitamos hablar. Es importante. Me quedé mirando la pantalla. Mucho tiempo. Y luego, bloqueé el número otra vez. No con rabia. Con paz. Porque hay conversaciones que no son necesarias cuando ya entendiste todo. Unos días después, Evelyn vino a cenar. Trajo pan dulce, como siempre. Se sentó sin ceremonia, como si nunca hubiera movido un imperio en silencio.
Laia le enseñó un dibujo nuevo. «Esta eres tú», le dijo orgullosa. Evelyn lo miró. Era un trazo torcido, una figura alta, con una capa gigante. «¿Yo?», preguntó. «Sí», dijo Laia. «La que arregla cosas». Evelyn tardó un segundo. Solo uno. Y luego asintió. «Entonces está bien», dijo. «Me gusta esa versión». Más tarde, cuando Laia ya dormía, salí al patio. La noche estaba tranquila. De esas tranquilidades que antes me parecían imposibles. Evelyn estaba ahí también, de pie, mirando las luces de la calle. «¿Te arrepientes?», le pregunté de pronto. Ella no me miró. «¿De qué?». «De todo esto». Por primera vez giró un poco la cabeza. «No», dijo simplemente. «Me arrepiento de haber confiado tarde». Silencio. Luego añadió. «Pero no de haber llegado». Me quedé pensando en eso mucho tiempo después. Porque la verdad es que la vida no se arregla como en las historias. No hay finales perfectos. Solo decisiones. Y consecuencias. Y días normales, que empiezan a sentirse como un regalo. Semanas después, Laia me preguntó mientras se cepillaba el cabello. «Mamá, ¿antes éramos infelices?». Me quedé viéndola en el espejo. «No», le dije suavemente. «Antes estábamos sobreviviendo». «¿Y ahora?». Sonreí. «Ahora estamos viviendo». Y por primera vez, esa palabra no me dio miedo. Vivir. A veces, en las noches tranquilas, pienso en todo lo que pasó. En lo fácil que es que alguien intente reescribir tu historia. En lo peligroso que es el silencio cuando otros deciden por ti. Pero también pienso en algo más simple. Que no importa cuánto te quiten, siempre hay una parte de ti que sabe volver a empezar. Y si me preguntas hoy qué cambió todo. No fue el dinero. No fue la casa. No fue el escándalo. Fue el momento en que alguien llegó, se quedó de pie a mi lado, y dijo. «Esto no te va a pasar sola otra vez». Y eso, al final, fue suficiente. La vida no se arregló de golpe. No hubo música, ni milagros dramáticos, ni un momento perfecto donde todo encajó como piezas de rompecabezas. Fue más lento. Más real. Más silencioso. Pero también más sólido. Las primeras semanas en la casa de Hawthorne Street se sintieron raras. No porque faltara algo, sino porque por primera vez no había miedo constante. Ese tipo de miedo que te hace dormir con un oído abierto, como si el mundo pudiera entrar sin tocar la puerta. Laia fue la primera en adaptarse. Los niños siempre hacen eso. Un día la vi sentada en el piso de su cuarto, rodeada de crayones, hablando sola mientras dibujaba. «Este es el sol», decía. «Pero este sol sí calienta bonito». Me reí desde el pasillo. ¿Y el otro sol qué hacía? «Ese era el de antes», respondió sin pensarlo. Ese no sabía. Y siguió dibujando como si fuera lo más normal del mundo dividir el sol en versiones. Yo, en cambio, me tardé más. Durante mucho tiempo me levantaba en la madrugada pensando que algo faltaba. Como si la calma fuera sospechosa. Como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta otra vez con papeles, con reglas, con condiciones. Pero nadie tocaba. Y poco a poco, aprendí a respirar sin esperar un problema. El trabajo también cambió. Sigo en el hospital. Sigo usando el uniforme. Sigo sosteniendo manos que tiemblan y escuchando historias que nadie quiere vivir. Pero ya no me siento atrapada. Ahora estudio. RN Track. Paso a paso. Hay noches en que llego cansada y me siento en la cocina con libros abiertos mientras Laia duerme. Y pienso algo que antes me parecía imposible. Esto es hacia adelante. No sobrevivir. Avanzar. Evelyn siguió presente, pero nunca invasiva. Es de esas presencias que no hacen ruido, pero sostienen el aire. A veces llegaba con pan dulce. A veces con libros para Laia.
A veces solo se sentaba y miraba cómo Laia hablaba sin parar, como si estuviera recargando algo dentro de ella. Un domingo, mientras tomábamos café, Laia le preguntó: «Abuela Evelyn, ¿tú eres rica?». Evelyn no se sorprendió. Solo la miró. «Sí», dijo. «Pero eso no es lo importante». Laia pensó un segundo. «¿Y entonces, qué es lo importante?». Evelyn la observó largo rato. Como si eligiera las palabras con cuidado. «Que nadie decida tu vida por ti», dijo al final. Laia asintió como si acabara de aprender una regla del mundo. Y siguió comiendo su pan. En cuanto a mis padres. El tiempo hizo lo que la confrontación no pudo. No los volvió inocentes. No los borró. Pero sí los dejó sin control. Sin escenario. Sin poder reescribir la historia. Primero fueron las llamadas. Luego los mensajes. Luego, el silencio. Mi madre intentó una última vez. No con disculpas. Con explicaciones. Con frases cuidadosamente armadas para sonar como arrepentimiento sin admitir culpa. Yo leí el mensaje. Lo vi completo. Y entendí algo muy claro. No era mi trabajo entenderlos. Así que no respondí. Y después, bloqueé. Sin odio. Sin drama. Solo cierre. Hubo un día, meses después, en que pasé por una tienda y vi a una familia discutiendo por cosas pequeñas. Una bolsa. Un horario. Una tontería. Y me di cuenta de algo extraño. Yo antes habría cambiado todo por estar en una discusión así de normal. Porque lo normal, cuando lo has perdido, se vuelve un lujo. Esa noche, cuando llegué a casa, Laia estaba en el piso del pasillo haciendo una exposición de arte. Había dibujos pegados con cinta torcida en la pared. Colores por todos lados. «Bienvenida a la galería», dijo seria. «¿Qué esta es tu galería?», pregunté. «Sí», respondió. «Aquí solo entra gente buena». Me agaché. «¿Y quién decide eso?». Ella me miró como si la respuesta fuera obvia. «Yo». Y siguió dibujando. Esa es la parte que nadie te dice. Que después del caos no llega el silencio perfecto. Llega la vida diaria. La ropa que hay que lavar. Las cuentas que hay que pagar. Las tareas de la escuela. Las cenas simples. Las risas pequeñas. Y en medio de todo eso, la reconstrucción. Una tarde, Evelyn se quedó más tiempo de lo normal. Laia ya estaba dormida. Yo estaba en la cocina. Ella se apoyó en la encimera, mirando por la ventana. Pensé que sería más difícil, dije de pronto. Evelyn no me miró. «Lo fue», respondió. Silencio. Luego añadió. «Solo que ya no estás en eso». Y tenía razón. Porque lo más extraño de salir de algo roto es que un día dejas de mirar hacia atrás todo el tiempo. Un día ya no estás esperando que regrese. Un día, estás aquí. Un domingo cualquiera, Laia me preguntó mientras desayunábamos. «Mamá, ¿nosotras somos una familia normal?». Me quedé pensando. La miré. La casa estaba tranquila. El sol entraba por la ventana. Había pan en la mesa. Ruido de pájaros afuera. Y por primera vez no busqué una respuesta complicada. «Somos nuestra familia», le dije. Y eso ya es suficiente. Laia sonrió como si eso cerrara el tema para siempre. Esa noche, antes de dormir, la vi acomodar a su conejito de peluche como si fuera un guardia. «Buenas noches, casa», susurró. Me quedé en la puerta viéndola. Y entendí algo muy simple. No habíamos vuelto a lo que éramos antes. Habíamos construido algo nuevo. Y quizás eso es lo que realmente pasa cuando sobrevives a algo así. No te vuelves la misma persona. Pero tampoco te rompes para siempre. Te vuelves alguien que aprendió a quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo. Eso se sintió como paz.